Hola, te queremos dar la bienvenida a nuestro episodio número 7 de nuestra serie de Amor y Respeto. Recuerden que es un estudio que estamos haciendo del material Amor y Respeto. Bien, hoy estaremos hablando un poco más acerca de cómo poner a girar el ciclo energizante. Y en el día de hoy nos enfocaremos en 3 maneras en que las mujeres pueden hacer sentir a sus esposos amados. La semana pasada hablamos de las 3 primeras y en esta continuaremos con esta conversación. Así que hablaremos del discernimiento, la relación y la sexualidad. Comencemos por el discernimiento. Dios le ha dado la capacidad y la responsabilidad a los hombres de ser la cabeza del hogar. Por ende, el peso y la responsabilidad de las decisiones que se tomen y las cosas que pasen en el hogar recaen primordialmente sobre el hombre. Dios lo llamará a cuentas por ello. Y una de las maneras de mejorar el matrimonio y entrar en el ciclo energizante es que la mujer reconozca tanto esta responsabilidad como esta capacidad que Dios colocó en ellos. La mayoría de las mujeres no irrespetamos a nuestros esposos porque sean malos o porque tengan alguna falta de carácter trascendental. Generalmente la falta de respeto viene porque ellos no cumplen o no hacen nuestras expectativas o lo que nosotros deseamos que ellos hicieran. No hacen o no actúan de la manera que nosotros tenemos en nuestra mente como ellos deberían de ser. Como punto de partida es importante establecer que los hombres no están llamados a cumplir nuestras expectativas como esposas. Nuestro llamado, como lo dijo mi esposa, no es cumplir la expectativa de la esposa. Nuestro llamado realmente es cumplir la expectativa de Dios, de Cristo, quien es nuestra cabeza. Él tiene un plan para nuestra familia, para nuestro hogar. Él tiene una voluntad y una manera en que quiere que vivamos las cosas en nuestro hogar. Por ende, más que preocuparme de llenar las expectativas de mi esposa, debo asumir mi liderazgo para hacer la voluntad de Dios en mi casa. Yo voy a ser el responsable, cuando Dios nos llame a cuentas, de qué pasó en mi casa, qué pasó con mis hijos, qué pasó con mis generaciones. Cuando entendemos el peso de esta responsabilidad y que esto está por encima de cualquier expectativa que pueda tener nuestra esposa de nosotros, entonces podríamos asumir nuestro rol, nuestro mando, nuestro liderazgo y entender que no por temor o por miedo a la crítica o al juicio o a que nos acusen o cualquier cosa, vamos a abdicar a nuestro rol. Por el contrario, tenemos esta responsabilidad delante de Dios y bien es cierto, tenemos la decisión final. No quiere decir que no escuchamos a la esposa, pero la decisión final está en el hombre y debemos tener discernimiento para decidir sabiamente. Es bueno que nuestros esposos escuchen nuestra opinión como mujeres, pero debemos morir a la expectativa de que hagan lo que queremos o lo que nosotras opinamos como esposas. Es bueno reconocer que no siempre hablamos de la mejor manera o de una manera sabia. A veces hablamos basadas en nuestras emociones y podemos llegar a decir cosas que están mal, como la esposa de Job. Vamos a leer Job 2:10. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Entonces es importante que cuando vayamos a expresar nuestras opiniones o cuando vayamos a dar nuestro punto de vista lo hagamos de una manera sabia y de una manera que edifique. Otro punto que es importante resaltar es la intuición. Como mujeres tenemos ese sexto sentido y a veces somos arrogantes en pensar que nosotros tenemos mejores ideas porque tenemos como ese sexto sentido que nos avisa como qué decisión debemos de tomar porque tenemos como ese feeling dentro de nosotros. Y a menudo consideramos que los puntos ciegos de nuestros esposos están mal y nosotros imponemos nuestros puntos, por lo cual comúnmente se le enseña a los hombres a que deben escuchar las mujeres. Pero vamos a leer a Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sí que es verdad que las mujeres en ocasiones tienen esa intuición, pero solo porque la tienen no significa que Dios nos llama a que las obedezcamos en todo y que hagamos lo que ellas quieren o lo que ellas recomiendan. Porque de nuevo esa intuición puede estar contaminada muy a menudo por sus emociones, su estado sentimental, emocional, las diferentes cosas que puedan estar pasando en su vida. Así que es nuestra función más bien utilizar eso como un sensor y una advertencia con la cual oramos, pero al fin y al cabo entender que la responsabilidad y el discernimiento lo tenemos nosotros para tomar la decisión final. Y como mujeres es importante que más que imponer nuestra posición o muchas veces tratar de manipular, nuestro trabajo es más orar y tratar de interceder por nuestros esposos para que ellos tengan ese discernimiento y la capacidad de tomar una decisión que vaya alineada a la palabra de Dios. Muy a menudo, por ejemplo, vienen mujeres y me dicen: ay, pastor, ayúdeme a orar por mi esposo para que decida esto y esto y esto y esto.
Ahora, ¿por qué quieres que tomes esa decisión? No, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo no puedo orar para obligar a otra persona o a que haga algo que tú consideras que él debe hacer. Creo que una mejor oración en este caso es interceder por él para que tenga claridad en Dios de saber qué hacer, qué decidir y cómo guiar a la familia. De lo contrario, es casi como una manipulación espiritual. Y el querer manipular y lograr el cometido, digamos en el caso de una mujer, es un espíritu de control y es algo jezabélico, lo cual vemos en la Escritura que Dios condena y está mal. Así que como hombres no debemos abdicar a nuestro rol en el hogar, debemos entender que tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones finales, no opacar a nuestra esposa, bien es cierto usar ese sentido que Dios les ha dado o esa intuición, pero no necesariamente obedecerlo ciegamente, sino orar y tomar decisiones sabias. Por eso como esposas debemos ser sabias y debemos de darles a nuestros esposos la libertad de hablar, de opinar, de decidir sin temor a la crítica y a nuestro argumento de que yo tengo este sexto sentido y soy como el Espíritu Santo que te va a decir tienes que hacer esto o lo otro, sino dejarlos a ellos como la cabeza, como lo dice la palabra. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces es importante darles a ellos esa digamos que la autoridad para que ellos sean quienes tomen ese tipo de decisiones y que tengan la libertad de tomar la decisión que ellos consideren. Y si vamos a ver al inicio, Eva fue engañada por la serpiente y no fue Adán. ¿Por qué? Porque la mujer puede ser fácilmente, digamos que dominada o fácilmente sesgada por sus emociones. Así que lo que está diciendo mi esposa fue la serpiente, o en este caso el enemigo atacó fue a la mujer y muy a menudo él ataca es a la esposa de nosotros en sus emociones, en sus percepciones, porque muy a menudo el hombre termina dándole, aunque uno diga que uno manda, inclusive hay un dicho que dicen yo soy la cabeza, y la mujer dice sí, pero yo soy el cuello. No debería ser así, pero muy a menudo el hombre termina dándole gusto o accediendo a las cosas que su esposa quiere. Y esto puede llegar a ser peligroso porque en el caso de Adán, pues le siguió la corriente a su esposa y por ende pecó y se apartó de la voluntad de Dios. Y por eso en muchas ocasiones nos convertimos en el freno de nuestros esposos por el temor, por celos, por inseguridad, en vez de convertirnos en ese equipo donde mezclamos nuestras fortalezas o mi intuición con su discernimiento y que pueda, digamos, tomar una decisión el hombre, digamos que alineada al plan de Dios. Como hombre debes tener la capacidad de decidir y confiar en el discernimiento que Dios te dio, saber que Él puso en ti estabilidad y orar para que Él te guíe y te ayude a tomar la decisión final. Adán sabía lo que Dios le había dicho y tenía el discernimiento suficiente como para saber que lo que Eva le estaba diciendo que hiciera estaba mal. Pero él le quiso dar gusto a su esposa y veo muchos hombres que caen en este error, que en vez de parar y centrar a sus esposas, de pronto se sienten mal porque alguien dijo algo, por algo que pasó, por una crítica, por una opinión, por algo que no vieron, y se ponen del lado de su esposa por querer de pronto defenderla, pero se dejan contaminar por lo que el enemigo está poniendo en su esposa. Nuestra función es centrarlas y usar ese discernimiento. En ocasiones yo me di cuenta que mi esposa está bajo ataque, y me toca pararle y decirle, no, mi amor, eso no es así, o lo que Dios dice esto, o bueno, indiferentemente de lo que hayan hecho los demás, tenemos que hacer nosotros lo correcto, vamos a orar, vamos a perdonar, y tomamos la decisión de hacer lo correcto. Mi función es usar mi discernimiento para centrar a mi esposa, para guiar a mi familia y tomar buenas decisiones, no necesariamente dejarme llevar por ella. Entonces está claro que el área más débil de un hombre es su esposa y por eso el enemigo busca atacar al hombre a través de su esposa. Lo vemos desde el inicio, pues con Adán y Eva. Entonces un matrimonio necesita la intuición de ella y el discernimiento de él. Y Dios le ha dado toda la capacidad al hombre para que sea él quien tome las decisiones. Otra manera es cuando reconozcas que la manera masculina de tener empatía es resolver los problemas, porque a veces la mujer le cuenta cosas al hombre y el hombre le da soluciones y ellas se frustran porque no querían solución, quería ser escuchada. Pero la manera masculina de mostrar empatía es darte soluciones. También cuando aconsejes a tu esposo respetuosamente, así no estés de acuerdo con sus ideas. Cuando puedas decir las cosas sin gritar o sin acusar, y es que yo le dije y eso iba a ser así, etc. Cuando le permitas resolver cosas y aplaudas sus soluciones, ¿bien? Y por último, cuando admitas que también te equivocas, también pecas y que también cometes errores. Vamos a ir con el segundo punto y es la relación. Para eso vamos a leer Tito 2 del 3 al 4. Dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberán enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos.
Bien, algo muy importante, aquí les dan una instrucción a las mujeres que ya han estado casadas, las mujeres mayores, para que instruyan a las menores. Por ejemplo, en el versículo 4, la instrucción es, instruyen a las mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos. Esta palabra amar aquí es diferente a todas las otras palabras que vemos amar, cuando la instrucción de amar, que es ágape, aquí es la palabra fileo. Y la palabra fileo significa tener amistad o un amor amistoso, una buena relación. En otras palabras, la instrucción es que le enseñen las mujeres más maduras a las más jóvenes cómo ser amigas de su esposo, cómo ganarse su corazón. Es muy importante que el hombre pueda ver a su esposa como su amiga, inclusive como su mejor amigo. Pero la relación que tiene un hombre con un amigo es muy diferente a la relación que tiene una mujer con una amiga. Y por eso es muy importante que la mujer entienda cómo es que el hombre se relaciona. Un hombre no tiene necesariamente que hablar, ni que mirarse, ni abrir su corazón para sentir que tienen buena amistad. Un hombre fácilmente se puede ir a pescar con otra persona, estar todo el día en silencio y no hacer ruido para no espantar los pescados, hablar lo más mínimo y sentir que pasaron el mejor día del mundo. O pueden ir a jugar fútbol juntos, no hablarse, no dirigirse la palabra, pero estar en el mismo lugar, hombro a hombro, y sentir que pasaron un gran día y que son grandes amigos. Entonces, el hombre busca continuamente una relación con su esposa, pero es claro y fundamental que los hombres y las mujeres se relacionan de maneras diferentes. La mujer tiene relación cara a cara y los hombres tienen relación hombro a hombro. Es decir, las mujeres siempre queremos sentarnos, hablar de nuestras emociones, compartir y generalmente, como lo vimos en otros episodios, nos gusta estar en cafés donde nos vemos la cara a cara. Los hombres, por otro lado, les gustan los planes como sentarse a ver televisión o que mientras él arregle el carro tú estés ahí sin hablar una sola palabra. Las mujeres debemos entender esta diferencia en las relaciones entre los hombres y las mujeres. De esa manera no nos costará mucho generar una buena amistad con nuestros esposos, porque como lo decía mi esposo, así es como los hombres se relacionan con sus amigos. Muchas veces salen por horas o van a ver películas y ni hablan, pero disfrutan ese tiempo de amistad. Como mujeres nos cuesta mucho porque para nosotros es como, pues bueno, estoy ahí sentada y no hablamos, no decimos nada, no nos conocemos, no interiorizamos, o sea, no decimos nada, es como, pues básicamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero es clave saber que nos relacionamos de maneras diferentes y que para ellos es importante ese tiempo hombro a hombro. Claro, y entonces algo que pasa con las mujeres, a veces no se siente más, y no es que él no te ame, él definitivamente te ama, pero a veces no se siente como que tú seas su amiga y que pueda disfrutar y compartir contigo, porque generalmente sentarse a hablar se vuelve polémica, abrir el corazón, tocar temas candentes, y para el hombre eso él no necesariamente lo disfruta, es prácticamente una tarea más. Por eso a las mujeres naturalmente les cuesta pasar este tipo de tiempo en silencio y hombro a hombro. Ellas quieren es estar cara a cara. De nuevo, como dijo mi esposa, pensará, no estoy haciendo nada, pues estoy perdiendo el tiempo. Por ejemplo, un esposo que esté sentado viendo televisión. Generalmente, ¿qué está haciendo la esposa? Le aspira enfrente, sacude el mueble, mueve las cosas, arregla los cojines, párese, lo para uno, sí o no se pone a lavar la loza y de pronto el hombre lo que le dice, mi amor, ven y te sientas conmigo. Digamos que ella accede y se sienta por un rato. Ella empieza a hablar o a hacer preguntas, entonces uno, déjame ver el programa, ¿no? O espera que me estás interrumpiendo, o déjame escuchar. ¿Qué pasa? Ella se va a sentir rechazada, va a decir, él no me está parando atención, no estamos hablando, estoy perdiendo el tiempo, y ella simplemente de pronto va a parar y se va a ir, no va a querer pasar tiempo con él. Él no está buscando abrir el corazón ni charlar, él simplemente quiere que te sientes al lado y que estén ahí, compartir, y para él eso es un buen tiempo y es tener amistad. Entonces, llevándolo a ese mismo ejemplo de que le dice a la esposa que se siente, cuando digamos que como mujeres nos sentamos hombro a hombro a ver la televisión, en nuestra mente estamos pensando, pues sí, no estamos hablando, no estamos diciendo nada, yo estoy perdiendo el tiempo y empezamos a pensar en todas las cosas que no estamos haciendo y que estamos perdiendo el tiempo ahí. Entonces, tengo que alistar la lonchera a los niños, tengo que hacer laundry, tengo que aspirar, tengo que terminar tareas de la casa y esto empieza a deteriorar la relación de pareja porque empezamos a considerar que solo mi punto, yo tengo muchas cosas que hacer, pero anulo que para mi esposo tiempo de calidad o la manera nice de relacionarse es estando hombro a hombro y sentada viendo televisión. Y esto empieza a separarnos y a crear una brecha en nuestra relación. Entonces, como mujeres debemos de ser conscientes de que aunque no es nuestra cosa favorita y
pensemos muchas veces que estamos perdiendo el tiempo, es algo que para ellos es valioso y es la manera como vamos a fortalecer nuestra relación. Sí, a veces de pronto si el hombre está dentro de la mujer más bien lo va a criticar. Párese, lleva todo el día viendo televisión y usted por qué no ayuda y por qué no coge y por qué no esto. Y ahí estás rompiendo dos cosas fundamentales. Uno, la necesidad del hombre de tener su espacio y su tiempo. Y dos, el deseo que él tenía de tener amistad contigo y compartir ese momento contigo, pero de pronto toda la preocupación, la carga o los quehaceres del día a día pues te están llevando más bien a ponerle una presión a él cuando él lo que quería era pasar tiempo contigo. Como dijo mi esposa, esto separa a las parejas y por eso es que la gente empieza muy a menudo como amigos, pero con el tiempo la amistad se pierde totalmente. Entonces debemos entender esto. Y sobre todo las mujeres deben entender esto, saber que para el hombre a veces es más importante que no hagas nada o que termines lo que estás haciendo, así de pronto quede un poquito desordenado, todo no esté perfecto. Si te sientas, compartes, pasas tiempo con él se sentirá a gusto. Entonces, para ir concluyendo con este tema, quiero que veamos algunas de las maneras en cómo tu esposo puede sentir que tú valoras su amistad. Y que quieres estar cerca de él. Cuando te sientes con él, pues estés con él hombro a hombro, que pases tiempo con él. Algunas mujeres a veces sienten que su esposo no quiere pasar tiempo con ellas, pero es que si salen con amigos, a veces las mujeres no entienden las actividades de los hombres. Entonces, o se aburren, o las critican, o las dañan, porque entonces está uno haciendo otra cosa y se ponen a hablar, a hacer preguntas, a interrogar, a todo esto, y entonces el hombre, pues, uy, qué pereza, ¿no? Por eso a veces no disfrutan ese tiempo de amistad con su esposo. Es importante que la mujer entienda cómo es que un esposo o cómo es que un hombre siente y cómo maneja la amistad para que puedan hacer parte. Cuando tú le demuestres a tu esposo que no solo lo amas, sino que él te agrada, que disfrutas hacer cosas con él, que te interesan las cosas que él hace. Por ejemplo, hay hombres que el fin de semana cogen y abren el capó del carro y se ponen a mirarlo. Como esposa, saca una silla, o sea, te lleva una limonada, siéntate al lado de él y quédate a él media hora, una hora, o sea, lo que sea, él va a disfrutar ese tiempo contigo. Cuando aceptes invitaciones a actividades recreativas juntos, así solo vayas a verlo, a participar. Cuando le permitas abrirse y comunicar estando hombro a hombro, pero no que le pongas la presión de que se siente enfrente tuyo y que abra su corazón. Generalmente no lo vas a lograr. Cuando le dejes pasar tiempo solo y a veces inclusive tiempo con sus otros amigos. Cuando le permites hacer actividades con sus amigos, como dije ahorita, otros varones y pasar tiempo hombro a hombro con ellos, pues esto también lo energiza. Cuando tú también respetes sus amistades y entiendas la dinámica de cómo ellos se relacionan, será muy posible que él te quiera incluir en sus actividades y salidas con otros amigos o cosas de hombre y así te sentirás mucho más cerca al corazón de tu esposo. Y ya el último tema que vamos a tocar el día de hoy es la sexualidad. Bien, así que valora su deseo por la sexualidad. Como mujeres, nosotras deseamos intimidad emocional y afecto sin nada sexual. El sexo no necesariamente es una necesidad para la mujer, pero sí lo es para los hombres. Por eso debemos valorar la necesidad de los esposos por estar sexualmente activos y en contacto. Así como el hombre debe valorar el deseo de nosotras las mujeres de estar cara a cara y de ser ese afecto mucho más emocional. Cuando comparten de esta forma, va a ser más fácil satisfacer las necesidades emocionales el hombre de la mujer y tener un mejor encuentro sexual. La sexualidad es algo vital para el matrimonio y sobre todo recuerden que estamos hablando de cómo el hombre se siente respetado y cómo él se siente cerca de su esposa. Por eso es que el diablo generalmente une a las parejas antes sexualmente del matrimonio, ¿cierto? Pero una vez se casan, trata de separarlos y dividirlos y poner tantas trancas para que se dañe la sexualidad porque así mismo daña la relación matrimonial. Suele pasar que la mujer antes de casarse atrae, entiende esto, y atrae a su esposo o a su presa, ¿cierto? Lo atrae usando su sexualidad, ya sea teniendo sexo o de pronto no teniendo sexo, pero siendo sensual o vistiéndose de cierta forma o ciertas conversaciones, pero provocando. Pero a menudo las mujeres se casan y dejan todo esto a un lado y por el contrario, con la misma, o más bien con la falta de sexualidad, empiezan a alejar a sus esposos. Entonces, algo que debemos entender es que la mujer, ¿por qué ha cambiado? Porque ella ya no desea solo tenerlo a él, ella desea conectarse con su espíritu y cree que lo va a lograr tratando de llegar a su espíritu, pero no funciona así. Cuando tú deseas conectarte al espíritu de tu esposo y no a su cuerpo,
no lo vas a alcanzar. Y el hombre deseará conectarse al cuerpo de su esposa y no a su espíritu, tampoco lo va a alcanzar. ¿Cómo se logra entonces? La esposa debe ministrar el cuerpo de su esposo para tener acceso a su espíritu. Y el hombre debe ministrar el espíritu de su esposa para entonces tener acceso a su cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 7:3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual, por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Por eso es clave que como esposas no nos rehusemos a tener esa intimidad o esa relación sexual con nuestro esposo, a menos que sea como lo dice la palabra, que estemos en mutuo acuerdo, ya sea porque nos vamos a digamos que abstener para pasar más tiempo en oración o porque sean situaciones que se salen de nuestras manos como situaciones de salud o acabar de tener un bebé, situaciones que se salen de nuestro control. Porque lo que pasa a menudo es que las mujeres digamos que rechazan a sus esposos y sus esposos empiezan a tener que mirar otras personas o a ver a mujeres digamos que con otros ojos y esto pues lleva en muchos casos a la infidelidad. No estamos diciendo que esto es correcto, pero es una realidad y es cosa que pasa en los matrimonios porque para los esposos la sexualidad es un deseo innato. Y por eso este versículo decía para que no caigan en tentación. La mayoría de mujeres desean que su esposo solo tenga ojos para ella, pero a veces ¿cómo puede tener ojos para la esposa si no deja ver nada? ¿Sí o no? Entonces la idea obviamente es que la esposa mantenga interesada a su esposo. A veces cuando hay menosprecio sexualmente de parte de la esposa, pues él ya deja de tener ojos para ti y empieza a poner sus ojos en cualquiera le ofrezca o se manifieste con interés sexual hacia él. Reiteramos, no estamos diciendo que esto esté bien, pero es muy a menudo lo que pasa en los matrimonios. Así que muchas mujeres, también otra cosa que pasa en los matrimonios, se refrenan mucho o son muy reservadas en su sexualidad por cómo se sienten o ven su cuerpo. Entonces están achantadas por si están muy gordas, muy blancas, muy flacas, muy altas, diferentes razones, estrías o lo que sea, y entonces se vuelven mucho más reservadas y más, con pena, ¿cierto? Y evitan o pierden el interés en la sexualidad con su esposo. Tienes que entender que la sexualidad para él funciona diferente. Y bien es cierto, aunque es visual, él no te va a hacer un examen para juzgarte todo lo que no le gusta, ¿cierto? Sino él va a disfrutar la conexión contigo y la sexualidad contigo. Pero si tú te abstienes o te niegas o te frenas por cómo te sientes de ti mismo, realmente el esposo lo que siente es que lo estás rechazando a él, cuando él no te está rechazando a ti. Y cuando él se siente despreciado y rechazado por ti, pues de nuevo, no necesariamente digo va a buscar otros horizontes, pero se abre una puerta para que el enemigo lo pueda tentar, ¿cierto? Con alguien que sí le demuestra interés, porque de nuevo, él se siente rechazado. Él no siente ni cree que es por ti, él siente que es que él, o más bien que él no te llama la atención a ti. Y buscará o alguien aparecerá que sí le demuestre interés. Entonces es fundamental entender que para las mujeres la sexualidad va más en una parte emocional y para los hombres más en una parte, digamos que física o visual, ¿verdad? Ser privadas de la atención emocional hará a la mayoría de las mujeres miserables y a los hombres ser privados de la sexualidad también los hará miserables. Sin relaciones sexuales, él no se siente respetado ni deseado y reaccionará como un tonto e indiferente. Es como si que un hombre no tenga relaciones por un largo periodo, es como si un hombre a la esposa le dejara hablar por 3 días o 3 meses o no sé, una cantidad exuberante de tiempo. Para nosotras eso es wow, eso afecta a mis emociones grandemente. Un hombre, la sexualidad lo afecta de esa manera. Si dejan de tener relaciones por 3 meses, 3 semanas, es algo que le va a hacer sentir miserable y no va a sentirse ni admirado ni respetado. Correcto, el libro pone el ejemplo y me parece muy tremendo, pero dice que la sexualidad para el hombre es tan importante como la comunicación para la mujer. Entonces, la falta de sexualidad en un hombre es como la carencia de comunicación en la mujer. Entonces, lo que decía mi esposa, ¿qué tal tu esposo no te hablara por 3 días, por 5 días, por un mes?
pues muy seguramente no estarías muy contenta con él. Pero muy a menudo si hay hombres que 3, 5, 10, 20 días, un mes, ¿cierto? O le hablan una vez, bueno, tienen sexo una vez muy de vez en cuando. Imagínate que él solo te hablara una vez muy de vez en cuando, solo para lo justo y lo necesario. Te sentirías muy lejos de tu esposo, así muy a menudo él se siente lejos de ti por la carencia o la escasez de la sexualidad. Esta es la forma en que el hombre se conecta con su esposa, al igual que la esposa se conecta a través de la comunicación con su esposo. Así que para el hombre el acto sexual es lo que hace que se acerquen. Los hombres son atraídos a veces a estas aventuras amorosas o a otros lugares, no es tanto por el sexo, es porque se sienten deseados, se sienten apreciados, se sienten a gusto o sienten que otras mujeres se sienten bien alrededor de ellos, y esto es realmente lo que atrae al hombre. No es generalmente, por ejemplo, no es que pasó una pelada de una chica desnuda y no, caí en tentación. Generalmente no, generalmente el hombre peca es cuando una mujer le demuestra interés, le demuestra que le llama la atención, que él es atractivo, que quiere estar con él. Cae en el acto sexual, bien es cierto, pero es el sentirse deseado. Entonces, cuando la mujer entiende esto, es muy importante que constantemente haga que su esposo se sienta deseado por ella. Una dosis de respeto al día es más poderoso que una dosis de Viagra al día, es un comentario que hacía el libro. Así que cuando esto no está fluyendo y la sexualidad no está fluyendo, él se va a sentir lejos de su esposa, y al sentirse lejos de su esposa, pues tampoco va a comunicarse o a hablar. Entonces la esposa se va a sentir lejos del esposo y se pone el ciclo alienante a girar. Así que para poner a girar el ciclo energizante debemos trabajar, y sobre todo las mujeres, tomar la iniciativa en esta parte de la sexualidad. Él se sentirá que usted lo respeta y valora su deseo sexual cuando tengas la iniciativa de tener la relación sexual con él. No solamente que él esté detrás tuyo, te ruegue y le hagas el favor, sino que tú misma tengas la iniciativa de estar con él y le demuestres interés. También cuando tengas relaciones sexuales con mayor frecuencia, muy importante. También cuando le permites hablar de sus tentaciones sexuales sin tener miedo a que tú lo juzgues o a que sienta celos o inseguridad, sino que él pueda expresar lo que siente y lo que piensa a veces sin miedo a ese juicio. Cuando no le prives de las relaciones sexuales ni lo castigues o tengas apatía a él por un problema o una situación, a veces tiene un malentendido por los niños o por cualquier otra cosa y el hombre está castigado, o sea, ni se arrime, acuéstese para ese lado. Esto es un grave error. No deberíamos mezclar las cosas. Y también cuando él se sienta deseado y apreciado sexualmente por ti. Esto pondrá el ciclo energizante a girar y le ayudará a tu esposo a sentirse respetado, y pues hablamos del ciclo energizante, que cuando él se siente respetado, él empezará a amar con mayor facilidad. Así que esperamos que estos 3 consejos te ayuden a poner este ciclo energizante a girar y a de una u otra forma formar una mucho mejor relación matrimonial con tu esposo como mujer y obviamente con tu esposa como hombres. Juntos podemos tener un mucho mejor matrimonio si ambos ponemos de nuestra parte y ponemos el ciclo energizante a girar. Los bendecimos, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión de Amor y Respeto. Hasta la próxima.